Muchísimas gracias, Cindy. Primero que nada, un saludo y un agradecimiento a todos los que se sumaron a este webinar. Como comentaba Cindy, mi nombre es Nicolás Gamba. Pertenezco al área de soluciones digitales para el segmento de energía de ABB Argentina. Y la agenda que tengo para compartir con ustedes durante el webinar de hoy corresponde a la presentación de nuestra plataforma de inteligencia artificial y analíticos para la industria denominada ABB Ability Genix, un lanzamiento reciente que querríamos compartir con ustedes. La agenda que tengo para cubrir básicamente está conformada por una introducción, algunos elementos del marco conceptual justamente vinculado a estas nuevas tecnologías, luego un bloque vinculado a la descripción modular de la solución, compartirles un demo que presentamos, que preparamos específicamente para este webinar, algún caso de referencia local, para que también podamos ir aterrizando los conceptos que vamos compartiendo, y finalmente si nos queda un bloquecito de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, en todo caso, arranco con este marco, como les comentaba, conceptual, vinculado a justamente por qué avanzar con un proyecto de inteligencia artificial o por qué es necesario o requerido los procesos de transformación digital de las organizaciones de las que todos formamos parte. Algunos elementos que figuran en el slide deben ser cercanos a todos. Pienso principalmente arriba a la izquierda lo relativo a la volatilidad del precio de los commodities, no digo en relación al barril de petróleo. Abril del 2020 estábamos pensando o descubriendo un precio del barril de petróleo WTI negativo, y hoy en día ya estamos hablando tanto para el Brent como el WTI por encima de los $80 el barril, ¿no? O sea, hay una volatilidad en los precios vinculados lógicamente a este nuevo entorno de crisis del COVID, muy particular, ¿no? El otro elemento quizás para resaltar en relación al cambio en los consumos, sobre todo el consumo de energía, que nos impactan los procesos de descarbonización de la industria. La semana pasada en Glasgow, ¿no? El COP26, esta conferencia de Naciones Unidas, de alguna manera es un buen ejemplo de lo que estamos planteando como drivers o como motivadores de estos procesos de transformación digital. Definitivamente las nuevas fuerzas de trabajo pretenden trabajar justamente o ser parte de organizaciones distintas. En ese sentido, creo que hay un camino para recorrer. Desde el punto de vista de ABB, este proceso de transformación digital para el segmento de energía, lo acompañamos básicamente, o nuestra estrategia básicamente reposa en 4 áreas principales, como están viendo en el slide. Todas aquellas soluciones vinculadas a la gestión de activos o los sistemas tipo APM, Asset Performance Management, los sistemas MOM, los sistemas de gestión de operación o de planificación de la operación, y 2 grandes áreas transversales a cualquiera de todas estas aplicaciones, como pueden ser los requerimientos de ciberseguridad y el motivo de la agenda de esta reunión, que tiene, o de este webinar, vinculado a ABB Ability Genix. Así básicamente estamos estructurados. ¿Qué viene a resolver Genix? ¿O por qué presentar Genix? ¿No? Digo, en principio nosotros podíamos, y seguramente este planteo les hará lugar en sus organizaciones, la proliferación o la diseminación de silos de información, ¿no? ¿Por qué existen tantas aplicaciones o tantos subsistemas dando vuelta en una misma compañía? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con limitaciones tecnológicas, ¿no? El entorno transaccional más cercano a las áreas de negocio son bastante distintos de los sistemas de tiempo real, digo,
lo que está más cercano a piso de planta, como sistemas de control. Los entornos de datos entonces responden a necesidades, diferentes, ¿no? Esta falta de integración entre las diferentes aplicaciones tiene sus costos, y esos costos de repente significan mucho trabajo para, por ejemplo, poder generar un reporte, o que un reporte de repente carezca del nivel de detalle que se está buscando, definiciones ambiguas en determinados conceptos de negocio. En definitiva, el posicionamiento dentro de lo que sería la estrategia de la empresa a la cual cada uno pertenece, que ABB visualiza, o la visión que tenemos respecto de Genix, es justamente como la plataforma principal de la compañía, que justamente viene a solucionar esta falta de integración de repente entre diferentes subsistemas de diferentes entornos. Entonces, ¿qué es Genix? Básicamente Genix, lo primero que decimos es que es la plataforma que viene a resolver esta integración, ¿no? Y esta integración puede ir desde lo que sería el espacio de un activo hasta la totalidad de la organización. O sea, una plataforma completamente escalable que resuelve esta integración. Pero no es solamente una plataforma de integración, sino que también es una suite de aplicaciones. Las aplicaciones que vamos a ir recorriendo en relación a Genix son aplicaciones vinculadas a necesidades del negocio. O sea, el planteo de ABB en relación a poder avanzar con un proyecto, con un piloto vinculado a inteligencia artificial, tiene como objetivo, como driver fundamental, resolver alguna necesidad del negocio. En general vinculadas a lo que denominamos excelencia operativa, y que hemos estructurado simplemente para poder transmitir el concepto en los 4 bullets que figuran a la derecha. Digo, uno implementa Genix para reducir costos de mantenimiento, ¿no? O uno implementa una aplicación de Genix para bajar o disminuir costos operativos, o aumentar la vida útil de un equipo, o incrementar de repente la seguridad en diferentes áreas de proceso, ¿no? Ese es el objetivo final de Genix, independientemente o complementariamente a los aspectos tecnológicos que necesariamente vamos a ir recorriendo. ¿Cómo es que hace esto Genix? El concepto general que vincula a este slide es básicamente automatizar la extracción de datos. La extracción de datos provienen de diferentes áreas de la compañía, que es lo que figura a la izquierda del slide. Las áreas operacionales, o el área de OT, junto con el área de lo que denominamos sistemas de ingeniería, y las áreas de tecnología de la información, lo que sería IT. Nosotros consideramos que la integración o la automatización de esta extracción de datos es lo que potencia ese factor X, ese factor exponencial de Genix, y que de alguna manera estamos jugando con el acrónimo del 800XA como plataforma principal del sistema de control distribuido de ABB, cuando hablábamos de Extended Automation o automatización extendida, ¿no? Antes de avanzar sobre los módulos que conforman Genix, quizás compartir o clarificar algunos conceptos respecto de qué es inteligencia artificial o qué es machine learning, ¿no? Entonces, en principio decimos que el machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial podríamos definirla en términos un poco más amplios, como la capacidad que brinda la posibilidad de que las computadoras puedan aprender sin ser programadas explícitamente, ¿no? Esta definición apareció más vinculada en la década del 50. Arthur Samuel es un informático de los Estados Unidos que fue justamente pionero en los juegos informáticos y se lo considera como uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Bueno, ahí compartí en el slide alguna posible definición, tanto de inteligencia artificial un poco más general, y como comentaba, en relación a machine learning o aprendizaje automático más vinculado, si quieren, al espacio de las computadoras, ¿no? Dentro del machine learning vamos a encontrar diferentes subcategorías, y entonces hablamos de
de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje reforzado. No es la intención de esta presentación dar una capacitación respecto de conceptos de Machine Learning o inteligencia artificial, pero sí eventualmente tener esta clarificación respecto de algunos conceptos. Está claro que nosotros en nuestra experiencia de usuarios experimentamos algunas aplicaciones concretas de Machine Learning o de aprendizaje automático, y cité algunos bullets ahí vinculados, por ejemplo, a los motores de recomendación que existen detrás de plataformas como Netflix o YouTube, ¿no? O las recomendaciones que aparecen en el feed de las redes sociales, ¿no? Eso tiene Machine Learning detrás. El reconocimiento facial, la detección de fraudes, por ejemplo, de tarjetas de crédito, los chatbots, lo que llamamos, bueno, lo que conocemos como Alexa, Siri, ese tipo de chatbot, o la existencia ya, lógicamente, de automóviles autónomos, ¿no? Quizás el último elemento, antes de avanzar justamente con la plataforma, tiene que ver con minería de datos o data mining, entendida y definida como la extracción no trivial de información implícita a partir de grandes volúmenes de datos. O sea, cuando digo extracción no trivial de informaciones, tiene que ser algo que justamente no surja de un análisis que pueda hacer una persona, y tiene que ser a partir de grandes volúmenes de datos, ¿no? Ahora, el data mining, si ustedes se fijan en el slide, es solamente o es principalmente un paso dentro de lo que sería el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, ¿no? Esta idea de los datos se convierten en información, y con la información justamente descubrimos conocimiento, ¿no? Este proceso de KDD, de Knowledge Discovery in Database, está conformado por 5 pasos. Uno de los principales tiene que ver justamente con la selección de los datos, o lo que denominamos el Data Warehouse. Entonces, empezar a hablar de un proyecto de ciencia de datos significa ponernos a hablar primero de dónde tenemos los datos. Ese es un gran tema. Yo ahí listo una serie de situaciones o de elementos que hay que eventualmente conversar para poder definir las fuentes de datos, ¿no? El segundo punto, lo que vincula al preprocesamiento, principalmente limpieza de datos e integraciones de base de datos, son como los dos grandes temas. Es lo que más tiempo eventualmente va a llevar en un proyecto de ciencia de datos. Cuando hablo de limpieza de datos, nombro algunos elementos, ¿no? Completar datos faltantes, por ejemplo, ¿no? Estoy recibiendo datos de un sensor que quizás eventualmente estuvo desconectado, fue descalibrado, bueno, hay que completar esa parte de datos, o por lo menos decidir qué hacemos con esa parte del set de datos que está faltante. Suavizar datos que vengan con ruido, como decía de repente esta escena de la descalibración, o identificar y remover outliers. Outliers son los valores que quedan por fuera del rango permitido o el rango esperable de los datos, ¿no? Para eso existen diferentes técnicas de transformación. En la columna 3 estoy listando algunos elementos, pero quizá lo que yo quiero transmitir justamente es esta idea que un proyecto de ciencia de datos tiene casi el 70% de su tiempo consumido en la preparación de los datos. Luego viene el data mining, que tiene que ver justamente con el desarrollo del modelo, y finalmente lo que llega como experiencia de usuario, que es el reporte, lo que nosotros vemos como dashboard. Detrás de eso está todo el proceso que les estoy eventualmente contando. Teniendo en claro entonces esto, el marco, el entorno de negocio en el cual el segmento de energía se está desenvolviendo, definiciones respecto a inteligencia artificial, machine learning, algún concepto de cuál es el problema que Genix viene a resolver y qué significa o cuáles son las etapas principales de un proyecto de ciencia de datos, podemos avanzar entonces respecto de la plataforma ABB Ability Genix. Y lo que ustedes están viendo en el slide, muy completo, es el framework o la descripción modular de la aplicación, ¿no? Son 6 grandes módulos que vamos a ir recorriendo brevemente para que nos quede tiempo justamente para compartirles el demo.
Podría yo, digamos, decir que también es cierto que estos 6 módulos podrían repetirse en cualquier estructura de plataforma de inteligencia artificial, independientemente de ABB. Quizás como característica principal o general de la plataforma de ABB es la flexibilidad. La mayoría de estos módulos pueden desplegarse y ofrecerse standalone y son independientes unos de otros y bueno, podría haber diferentes estrategias de las compañías a las que ustedes pertenecen y Genix tiene una flexibilidad para poder acompañar esta estrategia. Ahora en todo caso profundizo efectivamente a qué me quiero referir. En definitiva, los primeros 2 módulos están vinculados a lo que se conoce como Contextual Fashion Hub o Centro de Función Contextual. Lo primero que tenemos que hacer para avanzar con un proyecto de ciencia de datos justamente tiene que ver con la recolección de los datos. Entonces, los 2 primeros bloques lo que van a resolver es la ingestación, la validación y la contextualización de esos datos. ¿Por qué? Porque como comentaba al comienzo, y sería la columna de más a la izquierda, las fuentes de datos van a ser heterogéneas. Vamos a tener datos que vengan de la parte de, digamos, de OT o de tecnología de la operación, que vengan también del área de ingeniería y que vengan del área de IT. Principalmente pienso en los proyectos en los que podemos estar vinculados. Lo que nosotros vamos a hacer con Genix entonces es automatizar la extracción de estos grandes volúmenes de datos, estructurados o no estructurados, todo dato que esté entre el layer 1 y el layer 4 de lo que sería la ISO 955, vamos a poder meterlo en Genix. En definitiva, ¿qué significa que automatizamos la extracción de grandes volúmenes de datos? Significa que Genix tiene adaptadores preconstruidos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en el entorno de OT y tenemos que conectar con los DCS de ABB o de terceras marcas, bueno, el OPC en sus diferentes alternativas para resolver estas integraciones. Lo mismo va a ocurrir entonces para DCS de terceras marcas o DCS no ABB. Del lado de OT tenemos los historizadores. Bueno, probablemente IP21 de AspenTech o Pi de Osisoft o pienso el PHD de Honeywell podrían ser fuentes de datos principales, ¿no? Para un proyecto de ciencia de datos. Bueno, la herramienta de ABB tiene preconstruidos estos adaptadores, ¿no? Para poder resolver esa integración de esta primera capa relativamente rápido. Lo mismo ocurre para el lado de IT, que sería el segmento de arriba a la izquierda. Estamos hablando de conectar con sistemas de ERP tipo SAP. También podría ser GDE o Advance o algún otro ERP. Los sistemas de laboratorios tipo LIMS, los sistemas más vinculados a mantenimiento tipo máximo, bueno, lógicamente el módulo de SAP también de mantenimiento, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que podríamos decir es lo que está vinculado a los conectores de Big Data, como los servicios de Azure o Spark, vienen en un release posterior, pero están pensados en el desarrollo de la plataforma, y si existiese necesidad de armar adaptadores customizables, también ABB cuenta con la posibilidad de hacer estos desarrollos. Resuelta entonces esta primera capa, lo que nosotros decimos es logramos conectar a todas las fuentes de datos. Una vez que tenemos los datos, tenemos que validarlos, ¿no? Y eso es, en todo caso, las funciones principales que empiezan a correr en lo que denominamos el System Twin Integrity Hub. Básicamente 3 funciones principales. Primero, resolver la consolidación de los datos. Segundo, estandarizar la estructura de los datos. Y tercero, hacer el mapeo de los datos con el activo del cual provienen. ¿Qué quiero decir con esto? Resolver la consolidación de los datos significa que el sistema tiene rutinas prearmadas para validar los datos. La idea es, si yo tengo datos que vienen de diferentes fuentes de datos, podrían pasar cuestiones tan simples como, no sé, un dato de fecha podría estar en otro formato, ¿no? En vez de día a día, mes, año a año, podría estar invertido. O
digo, en términos generales, problemas de integridad de la información, justamente consecuencia de estas múltiples fuentes de datos, ¿no? Como o algunos de los problemas que yo les planteaba, como outlier, inconsistencias, datos faltantes, típicos de la integración de diferentes tecnologías de base de datos distintas. Bueno, la existencia de estas rutinas prearmadas le va a permitir al sistema resolver justamente la consolidación de los datos. Luego está lo que refiere a la estandarización de la estructura. Eso significa que la plataforma tiene templates de clases de activos basados típicamente en la ISO 15926 y diferentes prácticas de la industria, de tal manera que podamos estructurar estos datos de las múltiples fuentes de acuerdo al activo que es. Finalmente, lo que yo vinculaba a el mapeo de los datos o del metadato, que significaría justamente asignar una identificación al activo y armar una jerarquía estructurada de datos, ¿no? Es lo que nosotros denominamos armar un gemelo digital de la información, ¿no? Los diferentes datos que provienen de los activos y poder tenerlos identificados y jerarquizados. De esta manera, habiendo recorrido el módulo 1 y el módulo 2, lo que nosotros podemos garantizar es que lo que tenemos es los datos adentro de la plataforma, ¿sí? Y los tenemos validados y arreglados. El módulo 3 es el centro de análisis cognitivo. O sea, lo que vamos a hacer ahí es, primero, la parte de arriba es el Data Lake. El Data Lake es el backbone de la plataforma, o sea, el repositorio de los datos, donde están guardados los datos. Y la parte de abajo son los modelos cognitivos de las diferentes industrias o segmentos de industria donde nosotros nos desarrollamos. Podría pasar que parte de la estrategia de la compañía a la que perteneces sea resolver hasta el Data Lake del lado de ustedes. Entonces lo que básicamente va a ocurrir es decir, bueno, acá están los datos de los diferentes segmentos de la compañía, ya contextualizados, validados, tenés que ir a consumir datos del Data Lake. Bueno, ABB puede, básicamente con su módulo 4, ir a conectar al Data Lake del cliente. Eso podría llegar a ocurrir. O no, y en todo caso nosotros desplegamos Genix en forma completa, que es de alguna manera lo que estamos cubriendo. En el Data Lake lo que va a haber, como backbone de la herramienta, va a haber 3 grandes copias de los datos. El raw store la versión digamos básica de los datos o de la materia prima es mantener el formato original, ¿no? Son los datos permanentes, los que no se modifican. Después está el almacenamiento, lo que denominamos curated, que sería lo que se utiliza para procesamiento computacional. Y el sandbox justamente es la copia que se utiliza para el entrenamiento de los modelos. La parte de abajo, vinculada al ICM, sería proveer el modelo de datos de acuerdo a la estructura que usa la industria. O sea, si estamos, es la taxonomía, la forma de los datos. Si estamos en manufactura, probablemente vamos a responder a la ISO 95. Si estamos en un proceso batch, la estructura de los datos va a estar dada por la ISO 88. Si la estructura de datos se basa en PPDM, sería el Professional Petroleum Data Management. Ese sería el ICM. O sea, los datos estructurados de acuerdo a la industria. También la plataforma admite datos, sería, digamos, para su operación más offline, en .cbs o en formato Excel, ¿no? Pero en definitiva, todo lo que venga posterior es porque tenemos resuelto la integración de los datos, la validación de los datos, las copias de los datos y la estructuración de los datos de acuerdo a la aplicación o al segmento en el cual nos vamos a desarrollar. De esa manera llegamos entonces al módulo número 4, ¿sí? Recorrimos 1, 2, 3. En el módulo número 4 es lo que nosotros denominamos justamente el entorno o el hub de las aplicaciones de inteligencia artificial. Son 3 módulos, fíjense. La parte de arriba, la Analytic Application Studio, es el entorno donde los expertos, digamos,
configuran las aplicaciones que generan valor. O sea, acá es donde se desarrolla la aplicación. El Knowledge Server, el Knowledge Services, básicamente cumple funciones de servicio internas de la plataforma. Por ejemplo, es el que permite acceder a los datos del ICM, del Industry Community Model, para utilizarlos por la plataforma o para, por ejemplo, exportarlos en formato de REST API. Por ejemplo, si nosotros esos datos quisiéramos pasarlos a Power BI o alguna herramienta de terceros, lo hacemos a través de los servicios del Knowledge Service Hub. Brinda otros servicios más internos y cross a la plataforma, como puede ser, por ejemplo, el Audit Trial, el acceso basado en roles, el Role-Based Access, o ese tipo de características cross a toda la plataforma. Me detengo algunos minutos entonces en el módulo de Model Fabric, que en general es uno de los módulos que más valor o que más inquietud puede generar, porque justamente es el entorno de los data science. Nosotros decimos que el Model Fabric básicamente está conformado por 5 módulos. El primero está vinculado a la exploración de datos, o sea, tenemos los datos en el ICM, en el Industry Community Model, estructurados de acuerdo a la industria, o los ingresamos a partir de un archivo .csv. Bueno, hacemos el ingreso a la parte de exploración de los datos. Insisto, puede venir del Data Lake o puede ser local con un archivo. Ese es el primer módulo del Model Fabric. Después tenemos lo que denominamos recomendación de modelos, o sea, existen modelos ya existentes y lo que hacemos es o creamos un nuevo modelo o utilizamos un modelo que ya exista. Eso significa que no necesitamos saber código de Machine Learning, no necesitamos saber ni MATLAB, ni RStudio, ni Python para utilizar el bloque del Model Fabric. Ahora voy a hacer algún comentario respecto a cuáles son los algoritmos que utiliza el Model Fabric. Una vez que desarrollamos el modelo, lo podemos registrar. Ese sería la tercera instancia del Model Fabric. Después hacemos el deployment, o sea, lo hacemos accesible para las aplicaciones. La aplicación que desarrollé arriba en el Analytic Application Studio o alguna que ya esté preexistente. Y el Model Sandbox, que sería justamente el área para entrenar los modelos y poder elegir cuál es el mejor modelo. Entonces, está siempre la cuestión respecto de cuáles son los algoritmos o los modelos que utiliza de Machine Learning que utiliza la aplicación. En principio, compartirle 2 o 3 elementos. Como algoritmos de Machine Learning, tenemos los algoritmos que denominamos predictivos y los que denominamos descriptivos, ¿no? Los predictivos, la idea es que utilizan algunas variables para predecir valores desconocidos o futuros de otras variables. Típicamente decimos que son algoritmos de tipo supervisados. Ahora en todo caso comentamos qué significaría esta idea. ¿Cuáles son? Los de clasificación y regresión, y ahí nombré algunos. Árbol de decisión, basados en reglas, métodos bayesianos, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, regresión lineal. Son los que utiliza GenX, digamos, o por lo menos los modelos que están hasta este release están basados en algoritmos de Machine Learning de tipo predictivo, clasificación y regresión. Después están los descriptivos, que son los que permiten hallar patrones interpretables que describen los datos. Son los de clustering. Ahí yo puse un dibujito de típicos de 3 clústeres, digamos, que explicarían como patrones de ese set de datos que figura en el gráfico azul, ¿no? Hay una definición de clúster, qué significa clúster, pero si les parece, vamos avanzando. En definitiva, ¿cómo funciona el algoritmo de clasificación en que está basado los modelos de Machine Learning del GenX? Agarramos el archivo Excel. Está conformado por diferentes instancias. Estas instancias
cada una está formada por atributos. Por ejemplo, las diferentes mediciones de determinadas variables. La última de esos atributos es la clase, lo que denominamos clase. Por ejemplo, digo, yo levanto variables que explican el estado de funcionamiento de un activo, pienso un compresor, y la última clase o el último atributo es si el compresor tripea o no. Eso conforma mi set de datos. Busqué datos para atrás, X cantidad de tiempo. Decenas o miles de instancias donde tengo 15, 20, 30, la cantidad de atributos que ustedes consideran o que nos pongamos de acuerdo. La última es la clase. Parto del set de datos. Una parte lo utilizo para entrenamiento y otra parte lo utilizo para ver si el modelo que desarrollé realmente está prediciendo o por lo menos identificando, en este caso, la clase. En el ejemplo que di, la clase sería si tripea o no tripea. Con el set de entrenamiento se produce lo que denominamos inducción. Eso significa que utilizo algún algoritmo de aprendizaje para que el modelo aprenda a partir de ejemplos clasificados. El típico ejemplo que se da es, si yo al Genix le muestro fotos de perros diciéndole esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, después le muestro una foto sin decirle nada y tiene que poder decirme, ah, eso es un perro. Bueno, esto es más o menos la misma idea. El output de la inducción justamente es el desarrollo de este modelo. Este modelo lo que hizo es que para este último atributo, o sea, para la clase perro o la clase si el compresor tripió, está conformado como una función de los valores de los otros atributos. O sea, todas las variables que conforman el funcionamiento del compresor son los que definen, ¿sí?, si yo voy a predecir o a estimar que tripea o no tripea. Lo que hago entonces con este modelo es probarlo en mi set de prueba. O sea, hago lo que llamamos deducción. Agarro los registros que todavía no están vistos previamente y le trato de asignar una clase, o sea, la última columna, de acuerdo al modelo. Y después me fijo lo que pasó respecto de la realidad, o sea, lo comparo con la realidad. Y ahí empiezo entonces a poder definir o a poder evaluar el rendimiento de mi modelo o el rendimiento de mi clasificador. Entonces hay una cuestión, que es lo que comparto en este slide, relativa a la evaluación del rendimiento del clasificador. Típicamente está la matriz de confusión. La matriz de confusión es, agarro la clase real y la comparo con la predicción de clase y digo, bueno, hay verdaderos positivos, hay verdaderos negativos, hay casos perdidos, que sería que rechazó una clase verdadera, y están las falsas aceptaciones. En función de eso se define una serie de métricas varias que me permiten evaluar si el algoritmo o si mi modelo es correcto. Uno de los principales es el ROC, la curva operativa del receptor. El área bajo la curva es la que se utiliza como índice de probabilidad de exactitud. Obviamente, 1 es el máximo, la línea punteada 0,5 significaría que está estimando básicamente al azar. Sería como no sirve, digamos, justamente ese modelo. Hay decisiones de compromiso. Yo lo que quiero en todo caso transmitir es que para desarrollar un modelo basado en datos, o sea, no un modelo determinístico, que es la ecuación diferencial que define cómo funciona, por ejemplo, el compresor, es una tarea distinta que se realiza por aproximación, por iteración, donde se encuentran decenas, digamos, o una serie de evaluaciones digamos, de compromiso. Algunos de los problemas típicos está lo que se denomina como overfitting o underfitting, que sería si yo, es el plano de la izquierda, ¿no? Si yo desarrollo un modelo que esté muy particularizado al set de entrenamiento, solamente va a poder hacer predicciones para el set de entrenamiento. Y yo eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que pueda predecir situaciones futuras. Entonces lo que yo tengo es un modelo sobreajustado. Solamente funciona en la medida que se den
los patrones o la agrupación de variables para el cual le enseñé. El caso contrario sería que yo haya desarrollado un modelo demasiado simple, que es el underfitting. Bueno, este es el tipo de discusiones, o ese es el tipo de trabajo que se tiene que desarrollan los expertos en ciencia de datos cuando uno dice que desarrolla un modelo de machine learning, que es una aproximación completamente distinta a un modelo determinístico, que en todo caso es lo que existe desde hace más tiempo. Todo esto lo que ocurre en el entorno del Model Fabric, insisto, hay que saber de datos, pero no necesariamente hay que saber de repente programar. Este módulo se puede ofrecer como parte del Genix o puede ser una solución standalone. Nuestros clientes pueden participar, si tienen equipo de ciencia de datos, pueden participar en el desarrollo del modelo. Y si no cuentan con equipo de ciencia de datos, pueden depositar toda esta responsabilidad en ABB. Tenemos los datos ingestados, tenemos los datos validados, tenemos los datos contextualizados, tenemos las copias de los datos, los tenemos estructurados de acuerdo a la taxonomía del segmento de la industria en el que nos desarrollamos el modelo de los activos, por ejemplo, en este caso que queremos implementar, el Digital Application Center, que sería el quinto elemento del Genix, justamente es el store de ABB, ¿no? Sería, digamos, el lugar donde se puede ir a consumir las aplicaciones existentes. ¿No está desarrollada la aplicación que se está requiriendo? Bueno, se puede ir al Application Studio a desarrollar la aplicación específica que nuestros clientes o nuestros colaboradores están requiriendo. Por ejemplo, y esto es lo que ocurre cuando abre uno el Application Center, el Application Center actualmente, cada una de estas cajitas son aplicaciones distintas que existen y que van conformando justamente el roadmap del Genix. Es el desarrollo entonces de los modelos, el desarrollo de las diferentes aplicaciones. La que yo quiero compartir con ustedes, porque entiendo que hoy en día es la que está más presente en la industria, es la relativa o la vinculada a System Anomaly Detection o detección de anomalías en sistemas, donde básicamente la premisa es la posibilidad o el objetivo es poder identificar anomalías dentro de sistemas en base a modelos, insisto, no determinísticos, sino modelos basados en Machine Learning, para generar alertas que le permitan al área de confiabilidad o al área de mantenimiento tomar acciones correctivas. ¿Sobre qué tipo de sistema lo podemos aplicar? Bueno, nos convocan principalmente equipos dinámicos, diría yo, de tipo rotativos o pulsantes, pero esto puede ser expandido o implementado en todo tipo de activos, estáticos, eléctricos y también de instrumentación. Para poder, antes de pasar a las referencias, compartirles entonces el demo, tengo preparado un pequeño video que comparto entonces con ustedes. Hola, me presento, yo soy Iván Scrapco, especialista en soluciones digitales de sistemas industriales, y les voy a mostrar un pantallazo rápido de la aplicación de detección de anomalías de ABB para la plataforma Genix. Acá podemos ver la aplicación de ABB de detección de anomalías. Bien, yo estoy conectado a una instancia demo del Genix, la plataforma de inteligencia artificial de ABB. Vamos a encontrar en esta pantalla un conjunto de dispositivos de planta, de assets, ¿bien? Tenemos una turbina Acipod, una turbina de vapor, otra turbina de vapor, tenemos también un sistema de compresión, y a la derecha vamos a encontrar un gráfico de barras que nos va a mostrar en las últimas 24 horas la cantidad de anomalías que se detectó en cada uno de estos elementos, ¿bien? Si yo voy pasando por arriba de cada uno de ellos, vamos a ir viendo cómo se resaltan las anomalías en cada uno de ellos. Ahora, analizando en particular el set de Acipod, vamos a encontrar, bueno, primero la criticalidad del sistema, de color naranja, quiere decir que el sistema está en estado crítico. Esto lo determina Genix en base a un cálculo de severidad, bien, que en este caso está dando 64,35.
podemos ver también que marca el tiempo de respuesta mínimo, es decir, luego de que se detectó una anomalía en este elemento, Genix calcula el tiempo mínimo de respuesta que tiene el operador para, digamos, dar cuenta de esta anomalía y actuar antes de que se produzca una falla, ¿no? O sea, antes que esa anomalía detectada derive en una falla en el sistema. Bien. Por ejemplo, en el caso del compresor, nosotros podríamos detectar una anomalía en el compresor y predecir el momento de parada de ese compresor, para esa anomalía, ¿bien? O sea que al momento de que se recibe esta alarma, aún el compresor no se ha detenido, ¿no? Después tenemos, bueno, también nos muestra la fecha y hora de la última anomalía detectada, la duración, o sea, desde que se detectó esa anomalía, cuánto tiempo pasó. Vemos el conteo de tags anómalos en total para este equipo y las anomalías que se detectaron en las últimas 24 horas. ¿Bien? Bueno, más abajo podemos encontrar de esos tags que había detectado anómalos, el estado completo, bien, con sus valores individuales, el score de cada uno de esos tags que se detectó en alerta. Podemos ver también, bueno, los valores, las unidades de medida, bien, fecha y hora de la última actualización. Y más abajo podemos encontrar un gráfico de esos mismos tags anómalos, acá, y vamos a ver el momento en el que se detecta la anomalía, ¿bien? En este caso se detecta esta disminución de las temperaturas de los bobinados para esa turbina, y eso el sistema la clasifica como una anomalía, ¿bien? Y acá se ve representado, ¿no? ese momento. Y más abajo podemos encontrar un esquemático del sistema con los tags que vimos que se detectaron anómalos distribuidos en los distintos puntos del esquemático para tener una noción de a qué tipo de elemento pertenecen, ¿no? Bien. Si después nos movemos para el Historical Overview, vamos a poder ver un mapa de calor de los sistemas, bien. Cada vez que yo clique uno de ellos, bueno, se va a ajustar el resto de los parámetros para mostrarnos en el histórico, ya acá un rango más extendido, cuáles fueron las anomalías detectadas. Bien. Si vamos al tren, vamos a poder ver para este sistema en particular todos los tags involucrados, algunos están en verde porque no presentan anomalías, y vamos a poder ver para cada uno de ellos también el tren histórico, ¿no? Para analizar alguna escena en particular. También podemos filtrar por un rango de tiempo. Y por último, y lo más importante, es el análisis de correlación. En este análisis, lo que vamos a ver es cómo Genix calcula la correlación de distintas variables del sistema. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que para el Center Acipod, la propulsión, bien, este campo que está tildado acá, la unidad de enfriamiento del motor de propulsión, tiene este tipo de correlación con las variables del sistema, ¿bien? Si la correlación es positiva, quiere decir que una variación en una de estas variables va a corresponder a una variación directamente proporcional sobre la variable analizada. Si la correlación es negativa, quiere decir que su relación es inversamente proporcional. Y de acuerdo al valor de la correlación, es decir, a su valor absoluto, al módulo, va a implicar una correlación más o menos fuerte. En este caso podemos analizar y ver fácilmente que la variable, por ejemplo, la segunda variable es la temperatura del bobinado V1 del motor, tiene una correlación extremadamente alta con la variable bajo análisis. Bien. De esta manera podemos, Genix puede identificar y encontrar estos patrones anómalos en el sistema. También podemos ver este tipo de información en una tabla, donde podemos encontrar también las correlaciones. Y a la derecha tenemos los mismos tags que estamos visualizando con bueno, su descripción, las unidades de medida y los valores
y los valores. Ahora, el usuario final no va a... Si ustedes me permiten, por una cuestión también de tiempo, la segunda parte del demo que tenemos preparado estaba vinculado a lo que llamamos los gráficos de nivel empresario, donde de repente esta aplicación puede ser una porción o un alimentador de un dashboard más general, ¿no? Entonces, yo lo que quería tener la instancia justamente es tanto lo que ocurrió y mostramos en este demo como los elementos recorridos anteriormente, comentarles justamente cómo se implementan en un caso específico o en un proyecto o en una prueba de concepto. Hay referencias de Genix, lógicamente, en diferentes lugares del mundo donde ABD desarrolla su negocio. Yo elijo para compartir con ustedes un caso local que desarrollamos en el segmento químico, justamente como caso de uso vinculado a mantenimiento predictivo para evitar caídas, en este caso en un compresor de nítrico. Y básicamente el levantamiento de la necesidad o del problema del lado del cliente fue que ellos lo que veían como usuario del compresor, esto venía del área de mantenimiento, era que por alguna razón recibían un incremento en la vibración del cojinete del shearbox de este compresor de nítrico. No podían identificar la causa, parecía ser aleatoria, y por lo tanto lo que ellos nos plantearon como desafío es ver si Genix, con esta aproximación novedosa, podía identificar la causa raíz que explicaba este tripeo, analizándolo en el histórico, o sea, analizándolo en el pasado. Y en todo caso, si era posible identificar los modos de falla o los modos de anomalía en el pasado, si entonces también iba a ser posible identificar estos y otros situaciones anómalas en el futuro. Nosotros avanzamos con este piloto, lo presentamos en un modelo justamente de piloto de prueba de concepto, lo llamamos de pequeña escala, por el tamaño eventualmente de la compañía y también por digamos, justamente en los niveles de inversión y de asociación de personal y demás. Primero que nada tuvimos que armar además, o mejor dicho, complementario el caso de negocio, ¿no? Y es un poco en la columna de la derecha. Nosotros creemos o nosotros planteábamos que los retornos de inversión asociados a un proyecto de este estilo justamente están vinculados a evitar las pérdidas de producción debido a estas caídas no planificadas. Por otro lado, pensamos que la posibilidad de tener un sistema de detección temprana de fallas permite optimizar el plan de operación y mantenimiento. Y finalmente, garantizar la operación extendida del activo dentro de los parámetros normales de operación va a extender justamente la vida útil del activo. De estos tres elementos, principalmente cuantificamos el primero de ellos, vinculado a los niveles de producción y, bueno, justamente evitar este lucro cesante. Y para darles una dimensión de este proyecto, nosotros estimamos que la suscripción anual a la plataforma Genix con esta aplicación explica o se retorna o se recupera en 4 días o lo equivalente a 4 días de pérdida de profit si eventualmente este compresor caía. La realidad es que estábamos hablando de un compresor que no lograba operar más allá de 5 días o 6 días operativos continuos. Por lo tanto, este número que nosotros le estábamos pasando básicamente significaba un retorno en los primeros pocos meses de implementación. ¿Qué es lo que hicimos entonces?
Es una instalación donde todo el área de OT, todo el segmento, todo el espacio de OT es ABB. Eso significa que el DCS es ABB, el sistema de Emergency Shutdown es ABB, el sistema de los quemadores también es ABB, el Fire and Gas también es ABB. Tenemos un historizador también ahí, todo con 800XA, el DCS principal de ABB. Lo que está a la derecha es, entonces, el esquemático que nosotros vemos en el 800XA de esta área de compresión. Si bien hablamos del compresor de nítrico, es todo el sistema de compresión. Empezando con la turbina de vapor, las dos instancias de compresión, el expander, el sistema de lubricación y hasta el boiler. De este esquemático nosotros seleccionamos 76 variables que definían o que entendemos que definen el funcionamiento de este sistema de compresión. Esas 76 variables es lo que yo les comentaba como atributos, ¿no? Esos serían las columnas del Excel. Y de eso levantamos 5 millones de registros, o sea, 5 millones de filas del archivo Excel o del punto CSV. Eso significa haber recolectado 9 meses de datos históricos. Ese es nuestro set de datos. Nosotros, ese set de datos, como decíamos, una parte lo utilizamos para hacer la exploración de datos o el modelizado de el set de entrenamiento. Y otra porción justamente era para validar si lo que estábamos prediciendo era correcto. Lo que nosotros podemos concluir es que justamente pudimos detectar lo que llamamos los modos de anomalía. O sea, cuáles son los agrupamientos de variables que explicaban tanto la normal operación como también las anomalías del sistema. Lo que está del lado de la izquierda son algunas correlaciones no evidentes, no triviales, algo que excedía justamente al know-how de, en este caso, el gerente de confiabilidad, inclusive al dueño de la máquina. Y nosotros entonces pudimos explicar que durante los últimos 9 meses, cuando se producía determinada correlación de estas 76 variables, se producía un tripeo en el compresor. El planteo es que si nosotros pudimos aprender los modos normales de operación y los modos de anomalía, también podemos aprender los patrones de fallas específicos. Que ya ocurrió, y otros futuros que vayan a ocurrir. Este planteo, este output, es lo que nosotros podemos plantear o presentar como una prueba de concepto exitosa. Se realizó en un compresor, o como digo, en un sistema de compresión de nítrico, parte de una planta de nítrico. El objetivo posterior fue extenderlo y estamos trabajando en eso, al reactor de nítrico, o sea, poder cubrir toda la planta de nítrico y eventualmente poder expandirlo a otras áreas, otros segmentos de la compañía. Es un piloto que puede ser implementado en no más de 3-4 meses, que es llevado adelante por personal de ABB, si bien nosotros tenemos nuestro centro de excelencia, que es justamente el backup, o nuestra área de consulta con los desarrolladores de los modelos en otro lugar del mundo. Este es un proyecto ejecutado con el equipo de digitalización de ABB Argentina. Y quizás, antes de llegar eventualmente a una sesión de preguntas, recordar que esto es una de las aplicaciones que conforman la plataforma. Quizás somos conscientes que hay en el mercado otras alternativas de sistema de detección temprana de falla. Insisto, Genix es una plataforma de integración, pero también es una suite de aplicaciones, de múltiples aplicaciones. Hoy en día focalizamos en el sistema Anomaly Detection. Lo que refiere a Opportunity Loss Manager o gestión de pérdidas, es un elemento también interesante para eventualmente en otra sesión conversar, y dentro del ROMA de la aplicación van a ir incorporándose diferentes aplicaciones. Hasta acá lo que tenía preparado para compartir con ustedes en relación a la descripción de la plataforma, un breve repaso del demo y quizás compartir cómo hemos ejecutado un
un piloto exitoso localmente. Estamos sobre la hora. No sé, Cindy, si querés tomar control y eventualmente atender alguna consulta vía el webinar, o si lo considerás oportuno, también puedo después responder, si no, en forma particular a los correos. Sí, muchas gracias, Nicolás. Sí, tenemos algunas preguntas. La primera dice, quisiera saber cuáles serían los pasos a seguir para evaluar el desarrollo de un proyecto piloto. Bien, yo diría, mi recomendación sería, si quisiéramos avanzar, por ejemplo, con el sistema de detección de anomalías, lo primero que necesitamos es definir el activo sobre el cual queremos trabajar. ¿Cuál es el activo crítico sobre el cual queremos trabajar? Probablemente, insisto, los activos rotativos, puede ser un compresor, una turbina, sean los más interesantes. Si tenemos definido el activo, vamos a trabajar sobre la definición de las fuentes de datos, o sea, dónde están los datos de ese activo. Puede ser que el compresor tenga su Bentley Nevada monitoreando vibración, puede ser que esté todo en un historizador, puede que no, puede que falte sensorizado sobre ese activo. Bueno, tenemos alguna respuesta al respecto, pero entonces, insisto, lo primero sería poder definir la aplicación. Si la aplicación es la detección temprana de falla o el sistema Anomaly Detection, habría que avanzar sobre cuál es el activo. Y si tenemos el activo y tenemos la aplicación y tenemos el activo, poder definir juntos cuál es la fuente de datos. Una vez que tenemos eso, básicamente vamos a proponer una manera de recolectar esos datos. Por ejemplo, están todos en Pi. Bueno, ¿qué instancia hay de Pi? Ver si podemos armar un OPC, en este caso un OPC UA, eventualmente con Pi. Levantamos los datos y ya después estamos en el entorno de Jenkins. Eso sería, digamos, los primeros pasos a la conversación específica para poder avanzar sobre un piloto de este estilo. Quedó abierto eventualmente a un posible contacto para poder profundizar en la cuestión. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿durante cuánto tiempo se necesita disponer información de un equipo o proceso para poder realizar una aplicación para detectar anomalías tempranas? Está el marco teórico y después puedo contar lo que pasó de repente en este proyecto, donde, como marco teórico siempre se habla de no menos de 1 año, 2 años y hasta 3 años. Y conozco proyectos donde hablan de recolectar datos de 5 años para atrás. Nosotros en este proyecto recolectamos datos de 9 meses y de hecho lo que más utilizamos fueron los últimos 3 meses, que era justamente donde había acelerado un poco la operación de la planta de la planta de nítricos. En definitiva, mientras más datos tengamos y mayor calidad de datos, es más fácil trabajar. Típicamente estamos hablando de 1 año. Ya les digo, hay un caso concreto donde terminamos utilizando datos de no más de 3 meses. Así que en todo caso es analizable, diría yo. Muy bien. Y una última pregunta es, ¿cuál es el tiempo estimado para desarrollar un proyecto típico de Genix? Una prueba de concepto, un piloto, desde que nos sentamos en el primer workshop hasta que tenemos la firma de la aceptación como exitoso de la prueba de concepto, puede ser un proyecto de no más de 4 meses. Insisto, de punta a punta. También es cierto que una vez que tenemos desplegado Genix y lo tenemos conectado y lo tenemos avanzado sobre el primer activo, el escalamiento posterior es mucho más simple. O sea, nosotros en este proyecto avanzamos sobre la unidad de compresión de nítrico. Después poder pasar al reactor de nítrico es algo que podemos desarrollar en 15 días, como 1 mes como máximo. Ok, de acuerdo. Esas son las preguntas que teníamos. No sé si quieras agregar algo más, Nicolás.
De mi lado, en todo caso, agradecer a todos los que se sumaron y participaron. Todos sabemos que es complejo en el entorno en el que estamos y llegando a fin de un año muy particular. Pienso que es una primera aproximación. La intención de ABB es que esta presentación sirva como disparador de otras reuniones. En ese sentido, entiendo, Cindy, que a través tuyo o posterior a este webinar, querríamos quedar en contacto y en todo caso conocer necesidades puntuales o estrategias de transformación digital en los que estén involucrados desde ABB. Bueno, justamente poder acompañarlos. Así que de mi lado es un agradecimiento, un saludo y en todo caso la intención de poder continuar esta conversación en alguna otra reunión particular con cada uno de los participantes. Así es, muchas gracias. Sí, comentarles que el día de mañana, miércoles o a más tardar el día jueves, les estaré mandando la grabación de este webinar para que la puedan tener como consulta. Y ahí mismo, si quieren, pueden hacernos llegar si tienen alguna duda, si quieren que Nicolás se contacte con ustedes para continuar esta conversación. A través de este medio nos lo pueden hacer saber. Y pues ya nada más agradecerles muchísimo que se hayan conectado esta mañana con nosotros. Estaremos haciendo este tipo de seminarios a lo largo del siguiente año también, entonces, bueno, estarán recibiendo noticias de ABB próximamente. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día.